Por favor, pásame, pásame la segundo grupo de diapositivas. Vamos a revisar un poquito la parte de la legislación. Yo estoy de acuerdo en que la legislación pues puede parecer área tediosa, sé que todo lo demás, pero hay cosas que necesitamos saber para entender sobre la regulación, sobre qué es importante para nosotros, qué nos puede beneficiar, Recording in progress. también que nos hace justicia en ciertas circunstancias. Que, a veces dicen, bueno, recordando lo que decía los 10 mandamientos, ¿no? Quien no vive por la ley morirá por la ley. A veces nos ocurre. Por favor, empezamos entonces. Primero empecemos con la parte nacional, con la legislación nacional. Como decíamos, la Ley General de Salud es lo que a nosotros nos respalda, nos apoya, nos da pues, todo nuestro marco lógico, físico, teórico. Y aquí están pues las cuestiones que son más relevantes en este momento, ¿no? El título primero, que hemos visto derechos y deberes, trae lo del acto médico, las restricciones y responsabilidades, ¿no? Pero también hay una cuestión extra, ¿no? Fíjense que habla de los productos farmacéuticos, respecto a los cuales pues a veces pueden haber dificultades, pueden haber problemas en cuanto a la gestión, ¿no? Y también con los controles de los insumos, de las cosas que se usan en la parte médica, ¿no? A veces nosotros pensamos que los insumos pueden llegar con facilidad, con rapidez, pero tienen todo un proceso de valoración, un proceso de uso, tiempos, vencimientos. Y una parte está destinada pues, a nuestro bienestar y la otra a limitar también las actividades de corrupción. Empecemos, por favor, la siguiente. Como ustedes han visto, esta es una descripción de varias cosas que vamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta, hay algunos elementos que vamos a ver ahora en el curso, ¿no? Por ejemplo, la parte del fin de la vida, la protección del ambiente, ¿no es cierto? Que hace algún tiempo no estaban instaladas, que ahora son de preocupación notoria y notable. La siguiente. Como ustedes ven, la Ley General de Salud no está hecha solo para proteger a los médicos, no está hecha solo para proteger al personal de salud, está hecha para proteger a la población, ¿no? E indica, por lo tanto, algunas cosas, algunas definiciones que son útiles, por lo tanto, que son válidas para toda la población. Y una de ellas es importante. Dice que la salud es una condición indispensable para el buen desarrollo. O sea, sin buena salud no podemos vivir. Y dice otra cosa más. Anteriormente, hace algún tiempo, la gente entendía que cada uno era responsable de su salud y bueno, pues si uno la perdía, si uno no la cuidaba, cosa de ellos. ¿Por qué no lo hacían? Porque eran descuidados. Pero ahora en este tiempo se observa que más bien la salud es un bien de interés público. O sea, ya no es solo que yo tenga que preocuparme de que el Estado me ayude, que el Estado me dé algunos hospitales, algunas cosas, sino que también la salud es un bien a cuidar por parte del Estado, porque si nosotros no tenemos una población sana, la población no puede desarrollarse de forma adecuada, no puede trabajar, no puede tributar, no puede cuidar a su familia y por lo tanto no puede contribuir al desarrollo de la nación. Por lo tanto, es obligación del Estado. Y este tiene el deber de promover la salud, el deber de protegerla y el sujeto, el individuo común, tiene el derecho a ser protegido, el derecho a ser cuidado.
Y encima, este derecho no es solo para el que ya ha nacido, sino dice notoriamente que esto cubre el derecho para aquel que aún no ha nacido. Todo lo que lo beneficia es lo que, en todo lo que lo beneficia, aquel que aún no ha nacido puede ser protegido, puede ser cuidado, debe ser respaldado. Y esto, por ejemplo, cuando aparecería una cuestión un poco importante, leo, por ejemplo, es el respaldo para actividades como control natal, como los cuidados ginecológicos, la atención de los partos seguros, no se deriva de todo eso, porque no solo es interés de la madre, sino también interés del no nacido. Esto cubre también zonas de debate, como por ejemplo la posibilidad del aborto o la terminación del embarazo, la posibilidad de la gestación subrogada y otras cuestiones más que todavía no se contemplan, pero que tienen que comenzar. Y también hay otro elemento, la parte de la salud pública. En salud pública nosotros vemos no solo a los sujetos, sino a las estructuras, tanto del Estado, de la nación, como el gobierno, que pueden provocar mejoras en la salud que están dirigidas a mantener, preservar, mejorar las condiciones de salud del sujeto y que tienen que ver con políticas, ¿no? Y que son las políticas, son las direcciones las cuales los entes reguladores o los entes de gobierno van a actuar y dar prioridad a ciertos elementos, que eso es necesario. Recuerden que los recursos siempre son escasos, hay que dar prioridad a lo que se usa en cierto momento. Aló, aló. La siguiente, por favor. Ahora, la gente le reclama al Estado, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a hacer? Tiene que hacer, que cumpla con sus responsabilidades, ¿no? Pero ¿qué es responsabilidad del Estado? ¿Qué es lo que el Estado le toca? Aló, aló, ¿puede escuchar? Sí se le escucha, doctora. Gracias, fue un momento de silencio en que les estaba diciendo y no me respondían, pensé que no se escuchaba, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? Unas responsabilidades que son conocidas y otras que, bueno, no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, la de las políticas, qué es lo que vigilo, qué es lo que cautelo, qué es lo que atiendo, ¿no? ¿Qué vigilo? Por ejemplo, vigilo la aparición de enfermedades como tomo registros, vigilo si es que aparece, por ejemplo, alguna amenaza como apareció el COVID en algún momento, ¿no? Cautelo problemas de desnutrición. Por ejemplo, si yo veo, si yo estoy vigilando la desnutrición, estoy constantemente pesando a los niños, tallándolos, tomándoles muestras de sangre y todo lo demás, vigilaré el estado de nutrición de ellos. Y si de repente, ¿cierto? Que es posible que sus niños tengan algún problema de nutrición, voy a proporcionarles de repente micronutrientes, voy a hacer que tengan instrucción por parte de las madres, voy a ver, analizar de repente los elementos de la comida para ver si son adecuados o no, respondré tal vez que alguno de los niños acuda a algún lugar en que se pueda dar un recurso alimentario.
¿no? Y si encuentro que a pesar de todas las precauciones como Estado, hay niños que tienen problemas de nutrición, pues los haré atender. Los haré atender por enfermería, por pediatría, haré que empezar una vigilancia más constante, evaluaré con la madre qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Puede ser una mamá muy pobre, puede ser también una mamá que tenga tal vez en algún momento dificultades para darle de comer a los niños. En ocasiones inclusive pueden haber madres que tengan una serie de desconocimientos, ¿no? Y que crean que determinados productos, por caros que sean, son mejores que algunos para la alimentación de sus hijos. Puede ocurrir, ¿no? Cautelaré algunas cosas, como por ejemplo la propaganda veraz. Recuerden ustedes el escándalo que hubo por la leche pura vida, ¿no? Que no era y otras cosas más. Y mucha gente con poco dinero se sacrificaba para poder conseguir tarros o sobres de pura vida en la creencia de que le está dando algo bueno a sus hijos, en dificultad. Esto se centra sobre todo en las poblaciones vulnerables, niños, personas en situación económica precaria, ancianos, personas que tienen problemas de salud mental, discapacitados y de otro tipo. También, ¿qué es lo que más tiene que hacer el Estado? Tiene que proveer los servicios. Eso significa contratar gente, erigir centros de salud, conseguir que las prestaciones sean efectivas, enlazar gente. Ahora, por ejemplo, está la opción de la teleconsulta. Cuando yo era serumista, por ejemplo, conseguir la teleconsulta como especialista era por radio y era muy complicado. Ahora se puede gestionar con pocas dificultades una consulta con especialistas en Lima. Yo he atendido antiguos pacientes, he atendido antiguos alumnos míos que solicitaban una consulta en Chachapoyas, en Madre de Dios, otros en Quisquitancho, me acuerdo mucho de uno de ellos. Y sí, pues, eso puede pasar. Felizmente, y gracias a Dios, las telecomunicaciones facilitan esta función del Estado, pero deben ser oportunas y de calidad. No puede ser que de repente yo le dé un buen antibiótico a una persona gestante que tenga una ITU, pero que esté llegando pues 10 días después de lo necesario cuando el producto ya está dañado y de repente en riesgo de aborto o un aborto, ¿no? Esa es una responsabilidad del Estado a la que no puede renunciar. Esto entra dentro de nuestro marco de pensamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden que durante mucho tiempo ha habido el auge de políticas neoliberales en las cuales indica que el Estado debe hacerse lo más pequeño que se pueda. Y esto de Estado pequeño significa un Estado que dé menos prestaciones, un Estado que dé lo mínimo posible, que gaste lo menos, porque se supone que el mercado va a cubrir todas las necesidades de los que faltan. En, en otros términos, si por ejemplo todos los niños deben tener vigilancia nutricional, los niños cuyos padres pueden darles alimentos, bueno, pueden quedar a cargo de las clínicas de los demás padres, pero solo se dedicaría a los niños en situaciones de carencia económica. Pequeño problema. ¿Cuáles tienen carencia económica? ¿Qué es lo que les voy a dar? Las situaciones económicas no siempre son estables, muchas veces son modificables y depende de circunstancias del ambiente y de la economía. ¿Mm? Y esto implica también que los servicios sean equitativos, que se le dé más al que más necesita. Por ejemplo, todos pueden tener derecho al SIS, ¿no? Hay sistema de aseguramiento universal, pero aquel sujeto que tenga seguro social, obviamente dejará de figurar en el SIS. ¿Por qué? ¿Porque son malos y malvados? No, sino porque podemos, porque esta persona cuenta con ¿Mm? otro tipo de respaldo y quedará un poco más de recursos para las personas que sean directamente del SIS. ¿Mm? El siguiente, por favor. ¿Mm? Ahora, eso en cuanto a las instituciones, ¿no? Pero ¿qué es de los individuos? ¿Qué dicen nuestras leyes, no? Que la legislación sobre salud se aplica sobre todos, todo tipo que exista acá. ¿Por qué? Porque la norma de salud es de orden público, no hay excepciones.
¿Mm? Nadie, por lo tanto, puede estar fuera de la ley. Nadie puede quedar excluido. Nadie queda sin cobertura. Y también nadie puede pactar contra la ley. Nadie puede ejercer alguna acción que pueda dañar los intereses de las personas que pidan o que necesiten un servicio de salud, ¿no? Y esto incluye a todo títere con cabeza que esté aquí en el territorio peruano, incluidos los extranjeros. Mucha gente pues se revisó y dijo, "Oh, no puede ser", por ejemplo, cuando vinieron los venezolanos, ¿no? Ay, qué espanto, qué horror, extranjeros, van a acudir. Pero la ley es bien clara, ¿no? Y es una ley que existe en muchos sitios. Que la cobertura de salud existe también para el extranjero, no porque el extranjero sea un vivo, un sinvergüenza, nada por el estilo, sino porque es una cuestión de pura lógica y solidaridad. El extranjero es peregrino en tierra extraña. Puede tener una enfermedad que pueda dañar terriblemente su salud y que también pueda constituir de algún modo un riesgo para otros personas de la misma nación. Por tanto, tiene derecho a ser cuidado. Hay situaciones que, por ejemplo, eh, pueden generar la pérdida o la suspensión temporal de algunos recursos y de algunos derechos cívicos, derechos humanos también, como por ejemplo libre tránsito, libre comercio e industria, según circunstancias en las que la salud pública le implique. Recuerden la cuarentena, ¿no? Me acuerdo clarito que era el 15 de marzo del 2020. Nadie puede salir. Que ese derecho al libre tránsito, porque ante la urgencia de un problema de salud pública que podía implicar la diseminación del virus del COVID, era preferible que todos nos quedáramos guardaditos en casa. La forma en la que se cumplió, las cosas que se dijeron, que se hicieron, bueno, son harina de otro costal. Pero, el, pero la ley puede reglamentar y puede determinar situaciones como estas, sin ningún problema. Y que una persona tenga razones de conciencia que digan que no puede cumplir o no quiere cumplir con algunas indicaciones de salud pública, no lo exime de cumplirlas. Por eso, por ejemplo, es el asunto del problema que van a ver con los testigos de Jehová, ¿no? Los cuales un testigo de Jehová puede decir sin ningún problema, bueno, yo no quiero transfundirme sangre, pero hay cosas que ellos pueden elegir y que sus hijos no necesariamente tienen que cumplir. ¿Mm? Y si yo digo, por ejemplo, lo que pasó en el culto, todos vamos de repente a la iglesia los sábados o los domingos, dependiendo de la confesión que tengamos. ¿Qué se hizo? En la época de la pandemia simplemente se restringió todo culto público, así de sensible. No, qué horror, que cómo es posible que atentan contra nuestros derechos religiosos. Era una cuestión de salud pública. ¿Mm? Y tenían que cumplirlos justamente. Recuerden que en ocasiones habían oficios religiosos en los cuales se diseminó una buena parte del bicho en los primeros tiempos de la pandemia. Y hay situaciones en las cuales uno está en la obligación de informar, colaborar y apoyar al Ministerio de Salud en las acciones de difusión y de prevención, por ejemplo, en el caso de las enfermedades transmisibles. Eh, digamos que una persona tenga baja de peso, tenga fiebre y tenga tos por más de 15 días y que haya antecedentes de que no ha cumplido con un tratamiento previo de tuberculosis. Probablemente estemos ante alguien que ha vuelto a enfermar y que tal vez tenga una tuberculosis familiar. A él debe de informar, a él debe de saber para poder prepararnos y que la autoridad sanitaria pueda llegar y prever qué auxilios, qué medidas, qué cosas necesita esta persona, pero también su familia y el barrio. La siguiente. También, según la Ley General de Salud, se protege, ¿no?, la investigación y la formación de todos los sujetos que están implicados en el cuidado de la salud. ¿No? Se implica que hay derecho a entrenarse, hay derecho a poder investigar, a poder prepararse, a generar conocimiento, pero también a adquirirlo, conocerlo y mejorarlo.
se promover y fortalecer la educación en salud, tanto para los usuarios internos, los miembros del staff de salud, como para los externos, que son los pacientes. Y se habla de la participación en la gestión comunitaria de los servicios de salud. Por ejemplo, si una población ve que su población infantil está pobremente cubierta las campañas de vacunación, puede sugerir, puede pedir que se amplíe la cobertura. Si de repente ven un brote de rabia, pueden actuar como voceros y pueden avisar con rapidez para que pueda dominar ese problema, ¿no? Yo recuerdo una vez estaba en Andahuaylas, estaba apoyando en la supervisión de los proyectos de salud y de repente en el radio del jefe del establecimiento suena alerta, alerta, ¿no? Se ha encontrado eh, un vacuno, decían, una vaca. Una enfermedad con síntomas compatibles con rabia. Se ha reportado un murciélago muerto en la cercanía, se ha procedido al sacrificio del animal, enterramiento, se ha alertado, ¿no? Ya se ha alertado ¿cómo se llama? A los veterinarios. Ese aviso era llegado poco como a las 10 de la mañana, ¿no? A eso de las 12 o la 1, llegaron los veterinarios así como que lleve comando, saltando, poniéndose después traje de protección para poder ir a ver dónde estaba el animal, dónde estaba la vaca en problemas, dónde estaba el murciélago que había encontrado, porque la rabia para esa zona es una emergencia terrible, es algo que puede afectar económicamente a los animales y a los seres humanos. Es una alerta tremenda, lo que de repente no sería lo mismo por acá. Si es que los campesinos de la zona no hubieran alertado sobre la vaca y no hubieran alertado sobre el murciélago, probablemente este brote podría extenderse con mucha mayor rapidez. La siguiente, por favor. Además, ese de ley del trabajo médico, ¿no? Lo que indica cuáles van a ser nuestras actividades, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo. Bueno, lo pueden leer con tranquilidad, pero recuerden una cosa que dice específicamente: el trabajo médico es el conjunto de acciones altamente especializadas que requiere de la decisión profesional del médico cirujano. Nadie más, nadie menos. ¿M? Que se dirige a la persona, a la familia y a la comunidad. La siguiente. Bueno, nuevamente una definición del acto médico, lo fundamental del trabajo médico, etcétera, que tiene responsabilidad moral y que, bueno, es- y que tiene regulación. Nuevamente dice, el médico no puede ser privado de su libertad durante el ejercicio del acto médico, pase lo que pase. Por ejemplo, por X circunstancias, ¿no? Se quería detener a un médico y se estaba en sala de operaciones. Hasta que no acabara, no podías interrumpir el acto quirúrgico, no podías interrumpir la consulta, no se puede, de hecho. ¿No? Hay que acabar hasta el final. Y, en todo caso, el, salvo que sea pues flagrante delito, digamos que está operando a una persona con dolo y que aún no le haya producido daño y queramos evitarlo, en ese caso se le puede detener antes de que realice algo. La siguiente, por favor. Esto no pueden leer con calma. Pero fíjense acá una cosa extra: las modalidades de trabajo de los médicos: la asistencial, la docente, la administrativa, los administrativos, los directores, los planificadores, los viceministros, etcétera, también son médicos, ¿no? Los investigadores, la gente que está trabajando en el Instituto Nacional de Salud, en los protocolos de administración, etcétera, etcétera, ¿no? Y también los que pueden producir elementos biomédicos, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones relacionadas con el acto médico. La siguiente, por favor. Estas cuestiones que les van a interesar. ¿Cuál es nuestro horario? Por ley, 6 horas de trabajo o el equivalente de 36 horas por semana o 150 horas.
comprendido el tiempo de guardia, no es extra. En algunos casos se estila que a los médicos residentes se les programa guardias extras y debe haber alguna razón muy fuerte para que este médico residente esté programado fuera de las 150 horas. La consulta debe hacerse por 12 horas, por 4 horas. Consulta médica habitualmente dura de 8 de la mañana a 12 del día o de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Por qué razón? Se calcula que más o menos es el tiempo en que un médico puede mantenerse activo, alerta, sin detrimento de su capacidad de juicio. Guardia de 12 horas. Y la guardia tiene que ser este lapso, no más. Algunos colegas, sobre todo en provincias, con el ánimo de juntar horas y de estar más rápido en Lima o en otro lugar, dicen que pueden hacer guardias de 24 horas y a veces hasta guardias de 48. Estar de guardia es estar en un estado de alerta permanente y eso es contraproducente para la salud del médico y obviamente también para la salud de la persona que se va a atender. No es lo mismo estar trabajando en un turno de 12 horas que en un turno de 24, sino que lo digan las personas que han estado en situación de desastre. Cuando una persona ya cumple más de 50 años, se asume que puede solicitar no tener más guardias y aquellos que tienen discapacidad también pueden solicitar su exoneración. Y las guardias se pueden hacer también de forma voluntaria después de esta edad, después de unos 50 años. Y en realidad, a veces muchos colegas que tienen 50 años, ya con la carga de experiencia, con la sangre fría que tienen, hacen un trabajo fabuloso. Generalmente ya van a posiciones como jefe de guardia. Entonces el jefe de guardia no estará, como dicen, topiqueando, pero sí está apoyando, aconsejando, rodeando, interviniendo en casos graves, en casos altamente comprometidos. Y aparte hay una cuestión extra. Alguien puede hacer actividades según necesidad de servicio. Qué sé yo, un día mi jefe dice, "Yo- han faltado 3 médicos y tú y yo somos los únicos que estamos acá de turno. Falta un médico en la tarde, ¿puedes quedarte? Por necesidad de servicio, puedo indicar que me quede. Obviamente que me va a tener que compensar las horas trabajadas después. Y ¿qué más? Hay 5 niveles de escalafón. Si ustedes han visto Tole que vive en el Ministerio de Salud, ahí 5 niveles de ascenso. Se ha dado después de muchos años un proceso de ascensos a nivel nacional. Se abre un derecho a negociación colectiva. La negociación colectiva se trae del sindicato médico, que es la Federación Médica Peruana, ¿no? Se promueve la capacitación, hay continuamente cursos sobre plataformas de Zoom, otras cosas más, eh, donde se dan cursos más o menos permanentes del Ministerio de Salud. Si entran, por ejemplo, a la página de YouTube del Ministerio, pueden encontrar que hay un repositorio de varios cursos. Hay un derecho al año sabático en algún momento para poder ejecutar proyectos de investigación, una cuestión en la que la persona es con una licencia con goce de haber que se da cada cierto tiempo cuando no tenga elementos muy importantes para poder trabajar. La siguiente. Y aquí un resumen sobre el reglamento, porque toda ley tiene un reglamento. ¿Mm? Y eso es todo lo que tenemos. Una cuestión extra que, y que es la primera que viene en el reglamento. Nuestro trabajo es conservación de la vida humana. Es que hubieron los primeros médicos. Ese sí es nuestro trabajo. Y no podemos, no podemos soslayar. La siguiente. ¿Mm? Nuevamente, otra definición del acto médico, ya según la parte legal de salud pública, ¿cierto? Y que trae, como dicen, responsabilidades legales. La siguiente, por favor. Aquí está. Vemos que es una cuestión primordial para nosotros fijar, según nuestra ley, qué comprenden nuestras actividades, cuál es nuestro ámbito de desarrollo
y cuál es la finalidad de la acción médica según la legislación peruana y según nuestra realidad. Pero eso vino de algún sitio. Eso vino de situaciones que se habían planteado durante mucho tiempo a nivel internacional. Eso vino por regulaciones que se plantearon desde la Asociación Médica Mundial, por ejemplo, y que si bien durante mucho tiempo no tuvieron, qué sé yo, un consenso común, a veces cada reino, cada país, cada sociedad médica establecía lo que le convenía, lo que querían, lo que pensaban que era bueno. Después de cierto tiempo se vio la necesidad de fijar cuáles eran las actividades que debían hacer los médicos. Esta necesidad se hizo todavía más fuerte desde que se constataron pues horrores que se hicieron evidentes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, después de los juicios de Nuremberg, etcétera. Eh, y también porque se vio que los médicos cada vez iban entrando a situaciones en las cuales tenían que pelear políticas de salud, tenían que buscar beneficios a los pacientes de formas que estaban implicadas en el gobierno, que tenían que intervenir en actividades de legislación, actividades de servicio público, ¿no? A nivel, a nivel universal, a nivel mundial. Entonces debían hacerse algunas situaciones para que todos podamos tener un marco común de ejercicio. Otra cuestión también cuando la gente comienza a darse cuenta de la proliferación de la población y la necesidad de la formación médica. Dicen que había que estandarizarla. Eh, Hacia la época de William Osler, eh, más o menos la segunda mitad de 1800, primeros de 1900, primeros de 1900, a veces era normal que un estudiante de medicina saliera de una escuela en Estados Unidos sin haber aprendido un parto, sin haberlo visto, lo cual no era posible en Inglaterra, al menos a partir de los últimos años de 1800. Inclusive en Inglaterra se hacía lo que se llamaba la cartilla obstétrica. En esa cartilla obstétrica se anotaba la cantidad de partos que esos colegas atendían en una especie de internado. Y bueno, también se dio la necesidad de poder regular los elementos de salud necesarios para poder plantear políticas que beneficiaran económicamente a los médicos, defender sus derechos laborales, tanto en la parte económica como en la parte asistencial. Entonces, por favor, si pudiera, Rebeca, proyectar la tercera parte. Aprovechemos para recordar nuevamente sus códigos y sus nombres en el chat. Aló, Rebeca, ¿puedes poner, puedes poner la diapositiva? Ok, gracias. Perfecto. Entonces, esto tiene que ver con los cambios que ha habido en la medicina a través de los tiempos, ¿no? Y vean esas personas que nos acompañan en ese tiempo. En primer lugar, está Esculapio, ¿no? En un primer momento humano, después divinizado, el que un médico tan famoso que llegó a resucitar a un muerto. Por eso el dios Hades se quejó y bueno, él tuvo que sustituir a esta persona en el abismo. Y está su viejo símbolo, ¿no? Una serpiente. ¿Por qué la serpiente?
Recuerden que nuestros primeros padres en la medicina decían que los médicos estábamos ligados a una parte de ciencia, pero hay un inicio también a una parte de magia y de religión. Muchos de los santuarios en los cuales operaban los médicos o trabajaban los médicos primitivos, que tenían carácter sacerdotal, estaban ligados también a oráculos. Y los oráculos solían tener eh, animales, ya sea como estilo tótem, o también por sus cualidades, por sus cualidades proféticas, ¿no? Por ejemplo, Apolo, un nombre de Apolo era Apolo ratón, porque el ratón era un animal consagrado a él, también la serpiente, una vez que había vencido a la serpiente Pitón, él se transforma en la Pitia, un oráculo. ¿No? ¿Y por qué los ratones y las serpientes? Porque se supone que está en contacto con los misterios de la tierra, con lo más profundo, con la sabiduría profunda, ya que eran animales que podían internarse dentro de las piedras, el terreno hueco, baldío, etcétera, etcétera. Al costado de Esculapio está Higia. Higia y Panacea eran las dos diosas que eran hijas y del dios Apolo y que representaban pues la salud, la higiene, los cuidados y que también eran invocadas por todo esto. Generalmente la medicina se transmitió como un saber o de padres a hijos o de colegiado a colegiado dentro de un nivel sacerdotal, en los cuales la gente tenía que pasar por un periodo de aislamiento, de ayuno, oración, para probar que era apto, que el dios o la diosa la elegían para probar ser médico, que estaba consagrado por la divinidad. Aparte, para variar, como todos los de medicina del mundo, pues tenían que superar exámenes, pasar tiempos de práctica, etcétera. Eso no ha variado desde que la gente se acuerda. Pero posteriormente ya comienza a llegar la medicina a las universidades en las cuales se busca no solo transmitir el conocimiento heredado, sino hacer investigación. Obviamente, dentro de la mejor la disposición para poder ayudar a la mejoría de los pacientes. Desgraciadamente, llegó un momento en que la investigación médica se subvirtió, se vio empañada, oscurecida gente que creía que no importaba lo que hicieran con tal de conseguir conocimiento. Y sucedió destapado por primera vez a nivel mundial en el juicio de los médicos en Nuremberg. Recuerden que en el juicio de Nuremberg hubo tres en realidad. Fue el juicio de los políticos, a los jerarcas, el juicio de los militares y el juicio de los médicos. La siguiente, por favor. Es la siguiente. Este es, ¿no? Hoy estamos hablando acerca de Hipócrates. Hipócrates fue el primero que describió al cuerpo como un todo, no la pierna, no la cabeza, no todo, sino organizó el cuerpo como una serie de elementos interconectados, ¿no? Y eso lo llamó el corpus médico, todo el conocimiento reunido a través de un solo libro para tratar a un solo sujeto. Y hizo descripciones pues, interesantes, de las primeras descripciones de la neumonía y la epilepsia entre los niños. Y yo de paso descripciones sobre algunos elementos y curaciones y remedios han existido desde bastante antiguo, ¿no? Por ejemplo, las descripciones que se hacían en los papiros de Ebers y otros más en Egipto, ¿no? Pero ha sido las Hipócrates de las primeras descripciones científicas que se hicieron con observación con método científico. ¿Qué es lo que menciona Hipócrates como una cuestión importante? Había que curar al cuerpo, pero también usando los medios necesarios dentro de la naturaleza, volver al reposo adecuado, devolver la función adecuada en cuanto a la comida, hacer que la persona respire aire fresco. Recuerden que había teorías miasmáticas en algún momento, por lo cual se suponía que la persona había respirado pues, aires envenenados, habitualmente se les encerraba para que no esparcieran la enfermedad o para que no fueran dañados por el flujo de fuera. Y Hipócrates es el primero que pone como
como necesario que el paciente respire aire fresco, en caso de enfermedades crónicas que se traslade a los campos o que esté en lugares bien ventilados. Y hacer la observación también de que la limpieza es necesaria, la higiene. Recuerden que la disposición de agua corriente en esa época era muy rara. Ujú. La mayor parte de gente tenía que llevar el agua a hombros o con algún animal o comprarla para poder lavarse o hacer las cosas cotidianas, ¿no? Y lavarse consumía bastante agua. Él decía que era importante estar limpio, limpio de cuerpo y también limpio de alma. Él observó que además había diferencias entre los pacientes que tenían una misma enfermedad, pero que tenían síntomas diversos. Y comenzó a vigilar qué pacientes resistían mejor ciertas enfermedades, cuáles progresaban mejor. Dependía de la intensidad de los síntomas, de alguna característica como el peso, la talla, la edad, la fortaleza previa, el ejercicio, los cuidados, etcétera, ¿no? Y él decía vigilar la historia de los pacientes para entender cómo podían mejorar. Esta cosa es interesante. Él hace la observación por primera vez de que los pensamientos, las ideas, las sensaciones vienen del cerebro y no del corazón. Generalmente nosotros decimos que alguien puede ser ese corazón valiente, así como en la película, porque se asimila, perdón, se asume que el corazón es de muy figurado el asiento de las emociones. Antes de Hipócrates se creía que era el asiento real, que toda la vida, que tal la vida emocional, la vida anímica, la vida intelectual está sentada en el corazón. Estamos de acuerdo en que es un órgano importante, pero que no ocupa ese lugar en la actualidad. La siguiente, por favor. Entonces, recuerden acá el juramento hipocrático que se hacía ante Apolo médico, ¿m? El representante máximo, el patrono de los médicos en Grecia era Apolo. ¿M? Y están hablando de tres dioses: Apolo, Esculapio, perdón, Higia y Panacea. Cuatro. Eran cuatro dioses específicamente ligados a la medicina. Pero además, el juramento hipocrático era un juramento solemne que obligaba a la persona con penas severas, pero también con gracias enormes. Fíjense que se hace ante todos los dioses y todas las diosas, o sea, ante el Olimpo entero, y los dioses menores y mayores. ¿Mm? En la que dice, respetando pues esta línea de transmisión del conocimiento de la medicina y de limitación del acceso, respetaré a mi maestro de medicina tanto como mis padres. Y establece también este principio de apoyo y respaldo que distingue a los médicos de otras profesiones. Compartiré con él mis bienes y si es preciso atenderé sus necesidades, ¿no? Dentro de todo ese tiempo, el gremio médico, a pesar de que la gente pues en persona se diga de todo en algunas circunstancias, el gremio médico es visto como un gremio muy compacto, sumamente compacto, ¿no? Con muy pocas exenciones. En la época de Sendero Luminoso, por ejemplo, hay este problema, como les decía, con los médicos que se serán acusados de curar terroristas sin pertenecer al Sendero Luminoso por haber curado terroristas, ¿no? Por haberlos operado o haber hecho alguna situación parecida, ¿no? Ser encarcelados y a veces ser encarcelados junto con abogados que también en algunas circunstancias legales se habían envuelto sin querer en una situación parecida. Un, un abogado de APRODE, el Centro de Derechos Humanos, fue a ver el caso de un abogado que está encerrado, está detenido, ¿no? Por circunstancias parecidas, y está encerrado junto a un médico. Y el abogado le decía al representante de APRODE, hermano, gracias por que has venido a verme, yo acá soy un leproso. He llamado a cuanto amigo abogado para que me apoye y me represente y nadie ha venido. Al médico del condado lo ha venido a ver el de su federación, el de su colegio, el abogado de la federación, el de su hospital y han venido a ver otros más.
Le han dejado comida, le han dejado implementos de aseo, ropa, todo el tiempo. Y él, bueno, lo ha compartido conmigo. Inclusive en esas circunstancias en las cuales uno, por acercarse a un abogado senderista, puede ser sospechoso, los médicos eran más solidarios que otros. Y también establece la transmisión del conocimiento que se hace de gente con mayor experiencia a la gente con menor experiencia, ¿no? Consideraré a sus hijos como mis hermanos y si desean aprender medicina, se les enseñaré gratis y sin compromiso. Ustedes observarán que muchos profesores tienen, bueno, un reconocimiento, etcétera, pero es muy frecuente en varios médicos que ellos simplemente acojan a los estudiantes, inclusive sin tener ningún vínculo contractual, ¿no? Para poder enseñarles. Al menos eso yo lo observé. Yo vengo de pregrado de San Marcos y eso era muy frecuente en la gente que había hecho pregrado en San Marcos y a veces apoyaba en la enseñanza de los alumnos de San Marcos sin ninguna remuneración, em, simplemente por educación y por amor al arte. Espero que cuando ustedes se encuentren chicos de unión también puedan reproducir algo semejante. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. También, ¿no? El compromiso de la exclusividad. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales, el resto a mis hijos, los mis discípulos, mis maestros, les he obligado por un compromiso y un juramento sobre la ley médica, pero a nadie más. Era para prevenir justamente, uno, la filtración de conocimientos que tenían ligación con lo sagrado, pero también para prevenir la posibilidad de envejecimiento o de intrusismo. ¿Mm? Esa es la primera parte. La primera parte relacionada a los deberes hacia la divinidad o las divinidades y hacia los miembros del equipo. Luego ya comienza a aparecer el sentido de la obligación hacia los pacientes. ¿No? Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos. Seguiré según mis frutos y mi juicio y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. Todo paciente es igual ante el médico. Y por viejo, joven, débil, lo que sea, tiene derecho a la mejor atención posible dentro de lo que yo le puedo dar. La siguiente, a la siguiente, por favor. Y había también una serie de preceptos morales. No entregaré veneno a nadie. No indicaré veneno a nadie. No ocasionaré un abuso. Y prohibiciones para quien ejercía la medicina. No operaré del mal de piedra. Cálculo. Habida cuenta de que operar en esa época era algo muy complicado por la falta de anestésicos, pero también por la alta posibilidad de infecciones. ¿Mm? Cuestiones también em, relativas a la moralidad del propio médico. Pasaré mi vida y ejerceré mi arte en la inocencia y la pureza. En cualquier casa a la que entre, iré para utilidad de los enfermos. Obligación positiva y obligación negativa, guardándome de toda mala acción voluntaria de corrupción y la seducción de mujeres y de muchachos libres o esclavos. ¿Qué es negativa? Recuerden que en medicina negativo es lo que se quita o lo que no se permite. ¿Mm? No es bueno o malo. Porque recordemos que nosotros tenemos una posición de poder de influencia sobre los pacientes. Y si nosotros podemos usar esta posición de poder, la tenemos que usar en beneficio del paciente, no para obtener ventajas indebidas, no para usar nuestros privilegios de nuestro poder. Y también se indica la necesidad del secreto profesional, que es base de las obligaciones hasta el día de hoy. La siguiente. Recuerden, en pequeño resumen, los deberes del estudiante y las obligaciones para transmisión. Se enfatiza a lo largo de todo el reglamento el ejercicio de ser desinteresado, el ejercicio desde la óptica del servicio
y es médico del verdad. Y se plantea algo. Puedes ser médico si eres una mala persona, si eres injusto, si eres frío, si eres indiscreto, si estás destinado a, perdón, si no puedes contener muchos impulsos, puede realmente una persona así ser médico, mejor de consideración. La siguiente. ¿No? Ahora, como durante mucho tiempo pues, no se puede, las cosas cambiaron, ya vino el cristianismo para la parte europea, los médicos también cambiaron con el tiempo. Se establecieron las universidades, se transmitió el conocimiento a partir del intercambio, a partir de métodos científicos, se expandió en muchos sitios. Se dio la necesidad de reclamar una, un nuevo juramento, una nueva promesa que se pudiera organizar para todos los médicos. Esto llegó después de que se hiciera la tercera Asamblea Mundial de la Asociación General de la Asociación Médica Mundial, ¿no? Y eso surgió como acicate para poder tomar el cuerpo del antiguo juramento hipocrático, adaptarlo al tiempo moderno y sobre todo después de las atrocidades que se descubrieron en la Segunda Guerra Mundial, tanto en el teatro europeo como en el teatro asiático, ¿no? Y esas son las promesas que se hacen. Prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes, velar con el máximo respeto por la vida humana. ¿Mm? Prometo, no todos juran, la gente promete en muchos casos, ¿mm? A veces prometen pero no cumplen. ¿Ya? La siguiente. ¿Mm? Velar por el respeto de la humana, de la vida humana, no permitir discriminación, guardar los secretos confiados, ser una persona consciente, digna, promover el honor de las tradiciones de los médicos, ser agradecido con mis maestros y colegas, respetar a mis estudiantes, deberes con los pacientes, deberes con los colegas. ¿Cierto? La siguiente, con los pacientes también y con uno mismo. Decir lo que hacemos, pero una cuestión extra, cuidar mi salud, cuidar mi bienestar y mis capacidades para prestar una atención médica del alto nivel. Tengo, por lo tanto, en cuenta esto. Muchos colegas están acostumbrados a ejercer estando enfermos, con poco tiempo de sueño, teniendo dificultades físicas. ¿Es eso realmente adecuado? ¿Es éticamente aceptable? Lo siguiente, no emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. Justamente por eso, aún en riesgo, muchos colegas atendían personas en situaciones de riesgo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que muchos colegas se quedan en su puesto en Gaza, se quedan a atender gazatíes o se lanzan a buscar recursos, a buscar apoyo en zonas en las cuales hay gente que sufre que no tiene posibilidad de ser apoyado. Aún bajo la amenaza de las bombas, aún bajo la amenaza del secuestro y los bombardeos, muchos médicos en Gaza, ya sea gazatíes, ya sea del mundo árabe, o sea de Occidente, continúan prestando apoyo médico. Y si les parece que estas obligaciones son muchas, recuerden que cuando ustedes reciban su colegio médico, ustedes van a hacer esta promesa, como dicen, solemne y libremente. Nadie los obliga.
Si uno no quiere cumplir con esto, está en su derecho, no hay ningún problema. No tiene por qué prometerlo y por lo tanto no tiene que ser médico. La siguiente. Este es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Tanto el código del juramento hipocrático como la promesa de Ginebra son las cosas que debemos hacer en el mundo real en el que vivimos. Pero también en el mundo real, como dicen, el diablo mete la cola. ¿M? Y a veces hay necesidad de proteger a los pacientes y proteger a los médicos. Con otras circunstancias no sabemos bien qué situaciones de vida pueden acarrear alguna dificultad en la vida, pueden impedir o pueden desarrollar de forma adecuada el conocimiento médico. Necesitamos algunas directrices tanto de apoyo como de regulación y freno, que necesitamos normas de ejercicio común, frenos para las cosas inadecuadas, pero también respaldo para lo que vale la pena. La siguiente, por favor. Por ejemplo, la Declaración de Ginebra, que se hizo más temprano que el juramento práctico, que la promesa de Ginebra en la Segunda Asamblea General en Ginebra el 48, ¿no es cierto? Reemplazó el juramento hipocrático, pero en un documento muy constante. La promesa de Ginebra es una promesa que siempre se está mejorando. Probablemente dentro de algún tiempo tenga que incorporar situaciones como, por ejemplo, la vida del no nacido, la experimentación en fetos. Debe incorporar además el uso de medios electrónicos. Probablemente se esté preparando ya una versión de Ginebra acerca de esto, una versión de la Declaración de la Organización Médica Mundial. La siguiente, por favor. Es el Código de Ética de la Asociación Médica Mundial. Ya hemos visto varias cosas, pero bueno, pásalo, lo van a leer de forma general. Pasa esta película. A la siguiente, por favor. Esta es. El Código de Ética establece responsabilidades diversas, ¿no? Pero sobre todo que nosotros somos responsables de nuestros actos. Eso es impostergable. Las decisiones, las situaciones, las instrucciones no médicas no pueden influir sobre el acto de un médico. Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que decidimos y nos dejamos guiar por esas situaciones. Por ejemplo, puede haber alguna persona que diga, tal industria promocionó un stent, por ejemplo, un stent cardíaco, un stent o un valor, nos lo dio con donación. Perfecto, hay pacientes que necesitamos que necesitamos ese valor, ningún problema. Pero comprobamos que este balón era adecuado. Si advertimos que este balón no tenía calidad adecuada y a pesar de todo lo que dimos dando que era una donación, nos estamos siendo claramente responsables de ejercer una acción vigente. Puede que digan, pero si no, no tendrían nada, si no sería preferible esto a no tener nada. Oh, pero ¿cuál es el asunto? Tengo que darle a mis pacientes lo que pueda ser la mejor calidad posible. ¿Mm? Otra responsabilidad es colaboración con otros profesionales cuando sea apropiado, respetando la confidencialidad. Hay situaciones en las cuales tenemos que trabajar no en grupo, sino en equipo. Por ejemplo, ahora que estábamos pasando visita en la mañana en hospitalización, me colé un ratito y ahí pasa visita toda la plancha a cada cama, en pabellón de psiquiatría. Está el psiquiatra, o residente de psiquiatría, está el enfermero, está el tecnólogo ocupacional y el psicólogo. Y en ocasiones, cuando es una visita general, cada uno muestra su punto de vista desde la relación profesional que tiene y se busca la integración. A veces diversos saberes pueden ayudar, a veces diversos saberes tienen
combinaciones complementarias para tratamiento. Otra obligación varia es certificar solo lo que nosotros hayamos verificado en persona, con nuestros hijitos, con nuestras manos, con nuestras viejitas, nada más. Y estaba hablando con una abogada y me dice, los médicos a veces tienen problemas porque muy alegremente, por hacer un favor, certifican algo para un amigo, para un familiar, y no se dan cuenta de que pues, se pueden meter en dificultades. Y otro colega me dice, sí, tienes razón. Una vez pasó algo así. Cuando ese colega estaba trabajando en Cerro de Pasco, una zona bien adentro, viene un paciente y le dice, doctor, por favor, mire, puede darme un certificado. Me duele la garganta, me siento muy mal, fastidiado. ¿Puede un certificado de descanso por ayer y hoy? Este colega dice, oye, no es posible, ¿no? Lo he visto hoy día. Puedo decir que hoy está mal, pero ayer no puedo. No, que mire, que sea malito. No, no sea malito porque no me des cuenta. No, no puedo. Mi colega se cerró y no lo hizo. El paciente volvió en otro turno con otro médico y le dijo lo mismo. Este médico accedió porque, bueno, pues no había problemas. ¿Y qué ocurrió? Ese certificado fue tomado como prueba, felizmente invalidado después, de que el paciente no había estado en un lugar en donde se haya cometido un asesinato. El paciente era el acusado de asesinato. Número uno, caso número uno. Caso número dos. Había una persona que fue a la consulta de psiquiatría y le dice al psiquiatra que le tocó, ¿no? Para sí, una consulta de tiempo con usted y ahora, bueno, vuelvo a la consulta. ¿Me puede dar un certificado por 21 días de descanso? ¿Qué? ¿Pero por qué? No, es que yo tengo pánico, pero pánico no da derecho a descanso. ¿Qué pasaba? Que esta paciente quería eh, tomar unas vacaciones pagadas con su novio y la única fecha que coincidía era una en la que ella tenía una fuerte carga de trabajo. Y decidió, o había decidido ir en este momento. La única forma en la que podían darle permiso era a través de un certificado médico. Obviamente la colega no se lo dio y la paciente no insistió, tampoco regresó, menos mal. El médico está obligado además a brindar ayuda de emergencia, como ya habíamos visto, ¿no? No participar en actos de tortura o prácticas crueles. ¿Qué es lo que pasa? Esto fue puesto a prueba duramente durante el periodo de la dictadura argentina. Em, Refiere un médico que fue secuestrado y torturado en la ESMA, en la Escuela de Oficiales de la Armada en Argentina. Le tapaban los ojos, lo torturaban, lo sometían pues, a muchos malos tratos y él cayó pues extenuado al suelo. Con los ojos vendados, él escuchaba que decían, pero ¿podrá seguir o, o se morirá? Y él advierte que alguien lo descubre y lo examina. Era un médico por la forma de palpar, por la forma de tocar. Está evaluando que tenía daño abdominal, trauma abdominal, ¿m? Para ver si él podía seguir siendo torturado o no. Al médico torturado le chocó especialmente por dos razones. Uno, que había un médico implicado en el equipo. Dos, porque reconocía que era una relación fuerte, el cual el torturado era un cirujano. Y si la situación abdominal que si este colega era totalmente fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Se ha sentido con remordimiento? ¿Sería angustiado? ¿O sería alguien que no era muy competente en la profesión? No lo sé, pero eso le impactó terriblemente. Y obviamente que el colega tal vez se encontrara en una situación complicada o tal vez fuera un participante voluntario de esos eventos.
Otras obligaciones éticas, mantener aprendizaje continuo y practicar de forma sostenible. Esa es la cuestión moderna. Sostenible para proteger la salud ambiental presente y futura. Hace algún tiempo, por ejemplo, trajeron como donación a un hospital un aparato para hacer cateterismo. ¿M? Era un aparato obsoleto, enorme, que dejaba escapar cantidades de radiación enormes, más allá de lo que dejan escapar para todos modernos. Y lo aceptaron como donación. Los médicos del CRIS protestaron, que dijeron que no era posible, ¿no? Era un aparato que no era sostenible, que era altamente contaminante por radiación. Y no, se me echaron, se extendieron, se pelearon un montón, pero no pudieron, em, si bien no pudieron retirarlo durante mucho tiempo, pero se negaron en redondo a usarlo. El potencial daño no solo al paciente, sino al equipo médico, pero también a las personas que estaban alrededor, en una sala que no estaba del todo cubierta de plomo. La siguiente, por favor. Hay deberes realmente del paciente, ¿no? Tratarlo con respeto, proteger la salud, informarle, todo eso que todos nosotros conocemos activamente. Pero establecer salvaguarda. En emergencia, el paciente se puede comenzar a tratar sin su consentimiento, justamente porque en la emergencia lo prioritario es conservarlo, lo prioritario es ayudarlo, apoyarlo, y si yo voy a estar tomando consentimientos informados, voy a perder tiempo valioso. ¿No? Y si y hay necesidad de consultar o derivar si un caso supera la capacidad del médico. No puedo ser todólogo, no puedo ser vanidoso y decir que puedo resolver todo. En algunas situaciones hay gente que lo puede hacer mejor que yo y hay que derivarlo. Y a veces se falta por esto, ¿no? Me acuerdo que vino una paciente que tenía un problema de ansiedad y pregunté, ¿quién le derivó a geriatría? Ay, ¿dónde está de neurología? ¿Cuánto tiempo estuvo en neurología? Un año. Cuando reviso la parte de neuro, tenía antidepresivos durante un año, cosa en la cual el neurólogo no es experto. Por tanto, es una, está incumpliendo su deber al no derivar a alguien que sí tiene la capacidad para poder manejar la medicación eh, o dar el tratamiento adecuado, porque la medicación es la punta del iceberg. La siguiente, las cuestiones extras, bueno, evitar publicidad invasiva y asegurar que la información promocional sea objetiva, ¿no? Em, Hay colegas que hacen un de TikTok, ¿no? Y tratan de obtener pacientes para la parte privada. Está bien, bueno, no puede ser publicidad de sus servicios, eso es un asunto. Pero hace poco estaba viendo algo sobre un cirujano que decía, hablaba sobre operaciones de manga gástrica. Este cirujano decía, los signos de una mala operación son estos, estos y estos. Si tú adviertes esto, eh, puede ser señal de que has tenido una operación inadecuada o que no esté dando los resultados deseados. Ven para una revisión. ¿Mm? Y mucha gente que tenía molestias que eran compatibles con una operación de manga gástrica, pues acudía a este colega asustada, preocupada, porque de repente algo lo había operado mal. ¿Mm? Eso también tiene que ver con lo segundo, que los intereses comerciales pueden afectar la independencia profesional, ya sea como en este caso que supedita a todo, pues a las pistas y a conseguir, conseguir likes y todo lo demás, y que le llegaran pacientes, como también tirarle barro a otros colegas, de alguna manera, y colegas con buen nivel. Fruto de, fruto de los nuevos tiempos está esto de que se debe hacer que el paciente ofrezca el consentimiento informado para las consultas, para las consultas de
Aló, aló, se me cortó. Bueno, em, a veces los intereses de la industria farmacéutica, por ejemplo, pueden dar problemas bastante serios. Hay pacientes que llegan con una receta en la cual hay medicamentos que son caros y no necesariamente útiles, que van con dosis subclínicas. Y esas dosis subclínicas son por por la necesidad de algunos colegas para que los premien con alguna cuestión, o sea, con un viejecito, una cosa por el estilo. Y, perdón, la parte del consentimiento informado es importante y necesaria para todos los procedimientos, pero ahora también se está haciendo para la parte de la teleconsulta. ¿No? La teleconsulta es un elemento que ha ayudado muchísimo, pero si nosotros no regulamos la teleconsulta, no hacemos que el paciente entienda todos los riesgos que puede haber, filtración de información, interrupción, etcétera, o que no voy a tener al alcance el examen físico, que es importantísimo, y que eso me da un margen de error más amplio. Entonces, podemos hacer que el paciente consienta sin estar enterado de todas las posibilidades reales. Y mantener límites profesionales, evitando conductas inapropiadas o relaciones sexuales con pacientes actuales. Y esto es un sine qua non. No hay atenuantes, no existen. ¿No? El paciente es sagrado. No se puede llegar a a tener más contacto con el paciente que el estrictamente profesional. Y hay también que reconocer que hay dilemas morales en donde médicos y pacientes pueden tener creencias éticas diferentes. Lo más sonado, lo de los testigos de Jehová, otras cuestiones, por ejemplo, aborto, fin de la vida, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Cuidado con las interrupciones a la consulta. Cuidado también en otras situaciones como por ejemplo la objeción de conciencia. Digamos que yo soy fervorosa creyente que no se puede abortar en ninguna circunstancia. Si a mí me llaman a una junta médica para determinar la posibilidad de aborto terapéutico, es mi obligación decir, soy objetora de conciencia. Yo no en ningún caso voy a decir que sí se puede abortar o se puede interrumpir el tratamiento y dejaré paso a alguna persona que tenga una opción de pensamiento diferente, no porque se provoque, sino porque puede calibrar mejor los riesgos y los beneficios de hacer o no un procedimiento. Obviamente, deberes de ese colega ser personal, los adecuados, etcétera, pero también hay dos importantes: reportar situaciones que afecten la calidad de atención, incluyendo abuso, violencia o condiciones laborales inadecuadas. Hay que hablar, hay que reportar, mostrar respeto hacia profesores y estudiantes. Eso implica no lisuras, no insultos, no gritos inadecuados, no empujones, como se ha visto en algunas situaciones en salas de clase. Y a veces lo peor de la violencia es que la violencia se normaliza. Eh, Había una chica, una residente, que cuando era residente de primer año lloraba y se quejaba porque a ella le gritaban y le decían un montón de cosas a los residentes de segundo y tercero, ¿no? Y ahora que ella es residente de tercero, puede hacer lo mismo con los inferiores. ¿No? ¿Cómo llegamos a saber de ella? Porque una interna se quejó, y bien hecho que se quejara. Tenía todo el derecho del mundo y todo nuestro respaldo a la hora de quejarse por el maltrato sufrido y asegurarnos de las medidas necesarias de que esto no vuelva a ocurrir. Una cosa es ser un quejón, que existen quejones, y otra cosa es que haya maltrato evidente. La siguiente, por favor. ¿No? También, bueno, los deberes de la sociedad que nosotros conocemos. Cojo uno de ellos. Ser cuidadoso al hablar
de avances científicos en espacios públicos y redes sociales. Ahora que hay gente muy aficionada al TikTok, al Facebook y todo lo demás de Instagram, muchas veces hay gente que promociona cuestiones dudosas. Por ejemplo, recuerden a alguien que tiene una sentencia de propaganda engañosa, pero para la cual resulta más barato continuar vendiendo Magnesol que retirarlo del mercado. No se puede decir cosas sobre salud que a mí me parece, porque yo creo con mi práctica. Tiene que hacerse porque se tienen que comprobar. La siguiente, por favor. Siguen las obligaciones como miembro de la medicina. La siguiente, por favor. Ahora, a raíz de justamente las situaciones de investigación, de los problemas que hubo en Nuremberg y otras cosas más, se hizo la declaración de Helsinki el año 64 sobre la investigación en seres humanos y que se ha modernizado durante mucho tiempo hasta la última adecuación que se hizo en Taipei. En el 2016 hay una revisión que está empezando, que ya está terminada en 2022, claro. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Esto por qué? Porque la experimentación en seres humanos, desgraciadamente, pues es necesaria para poder mejorar ciertos niveles de evidencia, para poder generar conocimiento adecuado para el beneficio de los pacientes. Y esto, recuerden que es una propuesta de principios éticos para investigación en seres humanos, pero también en material humano, células, tejidos de diverso tipo, ¿no es cierto? Y recuerdan que el deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan en investigación. No puedo hacer que un paciente sufra daño, aún en nombre de la ciencia. La siguiente. ¿Por qué? Porque si bien la medicina avanza porque investigamos, necesitamos respetar los derechos de los participantes, que se llaman los sujetos que están participando en programas de investigación. Hay que proteger, lo primero, su vida. Hay que proteger los de daños posibles. Hay que proteger también su dignidad. Hay que cubrir sus datos. Hay que codificarlos y encriptarlos. Se tiene que guardar la privacidad y la confidencialidad. Nosotros somos guardianes de los datos. Los pacientes no. Y tenemos que asegurarnos de que todas las intervenciones puedan ser registradas, puedan ser almacenadas y no aportadas. La siguiente, por favor. Hoy, dos obligaciones de los tiempos modernos. Reducir al mínimo posible el daño al medio ambiente. Ya se toma en consideración esto, ¿no? Que no podemos ensuciar, no podemos desechar, no podemos malograr lo que otras personas van a usar en nuestra casa común, que es el medio. ¿Mm? La otra cuestión de estos tiempos es que se debe hacer una cuestión equitativa. Esto implica que deben haber grupos de la mayor parte de la población con representación dentro de una investigación. Por lo tanto, si hay grupos que están subrepresentados en investigación médica, hay que promover que puedan acceder a esta. Hace poco, por ejemplo, como sé que hay una investigación de una investigación llamada Latino, que era la investigación acerca de la genética de la esquizofrenia y del TOC en pacientes de Latinoamérica, justamente teniendo nuestra variabilidad genética. Nosotros recibimos información médica de pacientes blancos, generalmente nórdicos o anglosajones, o negros, generalmente de Estados Unidos. ¿No? En algunas ocasiones, de población indígena originaria en Estados Unidos, pero esos datos no siempre se van a
generalizar para nosotros, para los latinos. Por lo tanto, necesitamos hacer investigación en latinos para beneficio de los latinos. Y otra cuestión, debido a la formación universitaria, la investigación debe ser hecha con personas con educación, formación y calificación científica y ética, porque a nada de científico loco, de médico visionario, sin respetar reglas y normas. Y necesita supervisión competente y supervisión calificada, de preferencia con un comité de investigación al lado que pueda apoyar, asesorar y ayudar. La siguiente, por favor. Ahora, obviamente, costo-beneficio. Solo se investiga si es que la innovación va a resultar aparentemente beneficiosa para el sujeto y si los riesgos de hacerla son notablemente menores que los beneficios potenciales. ¿Mm? Si los riesgos no están bien evaluados, no nos metamos. Si no están especificados, no nos metamos. Si superan los beneficios posibles, reconsiderar o inclusive cancelar, suspender el estudio. Hace un tiempo me invitaron a participar en un estudio clínico sobre una molécula que podía causar depresión, ¿no? Como efecto secundario. Está bastante prometedora, muy importante para hipertensos, etcétera, etcétera. Y resulta que después de 2 o 3 semanas lo cancelaron, justamente porque había encontrado la cantidad de tasas de depresión que se había disparado entre los pacientes. El riesgo era mayor y por lo tanto se canceló por muy prometedor y por mucha inversión que se hubiera hecho con esa molécula. No siguió. La siguiente, por favor. Y obviamente proteger a los vulnerables. ¿Por qué? Porque los vulnerables pueden verse sometidos a una investigación apelando de repente a carencias, apelando a algún tipo de apoyo, de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debe aumentarse las precauciones para que estos no puedan sentirse obligados o presionados y además también debe hacerse lo necesario para que se pueda investigar de tal manera que estos grupos sean beneficiados directamente. Por ejemplo, si hay una práctica nueva que es proteger en cuestiones de salud comunitaria, deben ser los primeros beneficiados en cuanto se pruebe que esta práctica es efectiva. Se debe ayudar, enseñar, buscar, reforzar y mantener en esta profesión. La siguiente, por favor. Esto ustedes lo conocen, ¿no? Sobre las cuestiones de los requisitos científicos y protocolos de investigación. Ustedes han hecho cursos de investigación, pero hay una cuestión extra que se agrega en los últimos tiempos. Se debe cuidar del bienestar de los animales utilizados en los experimentos. Como elemento de la creación, los animales son parte de la creación. No podemos hoy provocarles dolor, sufrimiento, malestar que no sea estrictamente indispensable. Si es que y esa de preferencia, no provocar molestias, dolor, cuestiones inadecuadas. Y el animal debe ser mantenido y dentro de lo posible devuelto a la condición original. La siguiente, por favor. Es importante dentro de esto la aparición de los comités de ética de investigación que puedan apoyar justamente a los investigadores y determinar situaciones que pueden escaparse a la ética, ¿no? El comité de ética puede controlar y puede detener, parar, modificar, aconsejar sin ningún problema. Debe presentar su informe final al comité con resumen de los resultados y las conclusiones del estudio. ¿Mm? Y si en algún momento el comité de ética tiene objeción, pues el estudio se para. ¿Qué pasó en algún momento? ¿Qué ocurrió con esta persona? En algunas circunstancias. Una vez un miembro del comité de ética de un hospital está evaluando una investigación en jovencitas que podían haber sufrido abusos sexuales. Entonces, eh, este comité contaba con un ama de casa. Era muy interesante, muy bonito, todo, etcétera, etcétera. Y el ama de casa dice,
¿Y qué pasa? Estoy haciendo un cuestionario. ¿Qué pasa si al aplicar este cuestionario la jovencita comienza a recordar lo traumático y esto le ocasiona disconfort, angustia y malestar? ¿Qué van a hacer? No se había considerado este tema. Se paró la investigación hasta que el investigador pudiera resolver ese asunto. La siguiente, por favor. Esto del consentimiento informado es importante. Recuerden que en investigación la participación es voluntaria. Si es, no se puede obtener un consentimiento colectivo, que el familiar diga que sí no es suficiente, salvo que el paciente no esté en condiciones de prestar su consentimiento. No es suficiente con los líderes de la comunidad. Hay que informar a todos los pacientes de la forma más completa posible y adecuada. Cuidado cuando hay una relación de dependencia con algún sujeto de la comunidad o si el paciente consciente en participar bajo presión. O si es un menor de edad, el tutor legal, padre o que fuere, da el consentimiento, pero el menor que está en capacidad de hacerlo debe prestar su asentimiento. Y si el familiar, el tutor legal consiente, pero el menor no asiente o se niega, vale lo que dice el menor. Y obviamente esto no debe afectar a la relación médico-paciente posterior. La siguiente, por favor. El uso del placebo cada vez está siendo más raro. Generalmente se usa el placebo ahora solo cuando hay la intervención es muy novedosa, tanto así que no hay otra cosa con la cual comparar. Si hay algo con lo que se debe comparar, se debe hacer siempre, siempre eh, contra la mejor sustancia, la mejor intervención o el mejor procedimiento que esté en boga en ese momento. Si no, no vale la pena. La siguiente. Y después del ensayo clínico, ¿no? Hay la obligación de publicar los resultados, tanto como si resultaron, como si no sabemos. ¿Mm? Debe estar presente. Ahora, en la época del COVID se ocurrieron muchas de estas intervenciones no probadas en la práctica clínica, ¿no? Con eso se puede pedir consejo de experto, consentimiento informado a veces, en situaciones en las cuales, por ejemplo, no se sabía si la ivermectina resultaba o no, si realmente la hidroxicloroquina era adecuada o no. ¿Mm? Entonces no había cómo, no se sabía nada, absolutamente nada de este bicho malvado. Entonces la gente comenzó a experimentar en ocasiones, o sea, trabajar, administrar hidroxicloroquina, administrar eh, algún otro tipo de sustancias con el consentimiento del paciente o del familiar en la esperanza de encontrar alguna salida rápida para esto. Bueno, después obviamente cuando los protocolos indicaron que no tenía ninguna utilidad, se retiraron como era el deber de todos hacerlo. La siguiente. En el código de Nuremberg, por ejemplo, saltó la liebre, saltó la puta acerca de todas las barbaridades que se habían hecho y se identificó los experimentos que eran admisibles conforme la ética, ¿no? La siguiente, por favor. Y se estableció que hay principios básicos que pueden satisfacer las condiciones para que sea un consentimiento, para que sea un experimento. Primero, que el sujeto diga que sí, que consienta voluntariamente, sin coerción, sin fraude. Que realmente haya la posibilidad de obtener un bienestar de la sociedad. En los campos de concentración, por ejemplo, se hacían a esos experimentos sobre cómo cambiarlo el color del ojo o cómo hacer que hubieran mellizos para se pueda incrementar de manera la población en Alemania con rapidez. Eran experimentos justamente sin justificación, sin nada. Eran totalmente caprichosos. Y obviamente que el sufrimiento, daño físico o mental se produce en esas circunstancias
no se tenía ningún respeto hacia los sujetos de experimentación. Y esto no es admisible en este tiempo. La siguiente, por favor. El otro elemento, los otros elementos es cuando no debemos hacerlo. Cuando hay el riesgo de producir la muerte o incapacidad grave. Salvo en el caso de que el mismo experimentador sea sujeto. Por eso el caso de Daniel Cíes Carrión, el paradigma ético, antes que arrestar a alguien más, él se inoculó a Bartonella. Cuando no podemos hacer investigación, cuando el riesgo que se corre excede la importancia humanitaria del problema resolver. ¿Valdrá la pena investigar el procedimiento para morirse de hambre en algún momento? De repente un paciente que no pueda comer, etcétera, ¿valdrá la pena retirarle el alimento solo por ver cómo fallece de hambre y ver si se puede evitar de alguna manera? No tiene sentido esa postura. ¿Qué no hacer? No tomar en cuenta las posibilidades de lesión, de incapacidad o de muerte. Por eso es que se insiste en que las personas que hacen experimentación deben ser cualificadas, deben tener experiencia. Algo que nos llamó mucho la atención en la época del COVID y con el vacunagate fue que quien lideró el asunto de la vacuna tenía muchas publicaciones científicas, pero no tenía mucha experiencia en ensayos clínicos, ¿no? O sea, algunas personas decían, tal vez haya sido manipulable, ¿no? Tal vez haya ocurrido algo, no lo sé, no sé qué habrá pasado con esta persona. Pero el caso es que eso nos trajo muchos problemas posteriores, ¿no? Una cuestión sine qua non es que si el paciente en algún momento no quiere seguir, no siga. Podemos intentar que el paciente regrese al experimento. Podemos intentar que el paciente lo acepte de nuevo. Podemos intentar que él diga, bueno, está bien, reconsidera la opinión, pero no se le puede mantener si no quiere. Y no se le puede obligar. Y es más, si es que nosotros vemos que aún cuando no tenga efectos secundarios de los esperados en la entrevista, pero tiene de repente una situación que puede ser perjudicial para su vida anímica, igual se le puede retirar. Y el científico debe estar dispuesto y es su obligación retirar, cesar, disminuir el, el experimento en cualquier momento si es que se observa que hay posibilidades de producir lesión, daño, incapacidad o muerte, como en el caso de este experimento que les comenté sobre las enfermedades de que se estaba como antihipertensivo. El riesgo de hacer depresión fue muy alto. La depresión tiene como uno de los síntomas el deseo de querer morir y la posibilidad de ejecutar un suicida. Entonces, apenas sonaron las alarmas, se canceló. La siguiente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? ¿Qué se pasa cuando nosotros nos ponemos a investigar? Mucha gente piensa que la investigación es sencilla. Mucha gente piensa que la investigación puede justificar muchos eventos, inclusive con animales, ¿no? No se recuerda lo que decía, pues lo que salía, ¿no? Lo que salía, no, los expedientes técnicos son cosas de caviares son enemigos del progreso, etcétera. Desgraciadamente, pues el protocolo de investigación bien hecho que prevé los beneficios, pero también prevé los riesgos, es justamente nuestro expediente técnico, lo que garantiza que hemos examinado el problema de tal manera que no se nos escapan aspectos, salvo muy pequeños y realmente pues, ya imposibles de ver en ese momento, ¿no? Que garantizan que hemos evaluado las posibilidades de daño, pero también de salud del objeto, que garantizan que hemos revisado al máximo las formas de proteger a nuestro objeto de experimentación. ¿Mm? Si no tenemos expediente técnico, si no hemos hecho un protocolo de investigación adecuado,
no estamos haciendo ni medicina ni ciencia. ¿No? Las condiciones de la época del COVID ya no existen. En esa época eran de desesperación y aún así había reglamentos para usarlos. Entonces tengamos cuidado, veamos qué es lo que podemos hacer, vigilemos, aprendamos de los errores ajenos en ocasiones y aprendamos también de la gente que sabe hacer experimentos para hacerlos bien y contribuir a la ciencia. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? No hay ninguna curiosidad, ninguna pregunta. Aló, aló. Aló. Un ratito. Se escucha muy bajito. Voy a mejorar el volumen. Ahora sí. Ahora sí escucho. Ya, doctora, le preguntaba si es un caso de un paciente que no se encuentra en sus facultades Bueno, mentales. te sigo escuchando bajito. ¿Ahí me escucha? Ahora, a ver. Le preguntaba acerca... ¿Sí me escucha? Ajá. Sí, ahora sí. Le preguntaba acerca de si es que un paciente no se encuentra en sus facultades mentales, por ejemplo, Te escucho confuso, no te escucho claro. Ah, ya. Sí, no le hago la pregunta por interno, pero no sé qué. Aló, aló, aló. Ok. O de repente la pudieras escribir por el chat porque escucho pero confuso. Doctora, ¿ahí me escucha? Sí, ay, perfecto. Ya, le preguntaba si es que hubiese en caso un paciente que no se encuentra en sus facultades mentales completas, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, Ujú. si es que no hay un familiar cerca y se tuviese que hacer un procedimiento, ¿quién toma la decisión en ese caso? ¿O no se le realiza? Ya. Depende un poquito de las circunstancias. ¿Es un paciente de urgencia? ¿Es un paciente común y corriente? Si fuese un paciente de urgencia. ¿Es un paciente de urgencia tenga esquizofrenia o no? Em, Ahí la toma el jefe de la guardia. Se puede tomar decisiones por otra persona porque recuerden que es una situación de emergencia, ¿no? Y en la emergencia se rompen muchos de los supuestos, los protocolos, ¿no? Imagínate, él no quiere, pero es un paciente con esquizofrenia que no entiende bien qué cosa le está ocurriendo y tiene una apendicitis, ¿no? Llega con adolorido, fastidiado, reencuentran y está con todos los síntomas, por positivo, en fin, con todas las de la ley que indican que tiene una apendicitis. Si no lo operamos, se va a morir. ¿No? Entonces, ante esta situación en la cual necesitamos operarlo, pero el paciente aparentemente no puede dar su consentimiento, alguien tiene que hacerlo. En situación de emergencia, en un hospital, el jefe de la guardia es el que asume la responsabilidad de ser el representante legal del mejor beneficio del paciente en ese momento. El jefe de la guardia va, lo evalúa, el cirujano le dice, mire, pasa tal cosa, este paciente tiene apendicitis clínica, laboratorio, todo adentro. ¿Por qué? Porque se debe salvaguardar la vida del paciente. Y si el paciente no se opera, como le digo, se muere. En el camino se le darán los antipsicóticos necesarios, se llama la psiquiatría, que
para que le administre medicación de depósito, etcétera, ¿no? Pero es el que va a proceder el que indica las circunstancias. Hace un tiempo tenemos una dificultad con los anestesiólogos que dicen ante una situación de operación, digamos un psicótico en este caso, que diga psiquiatría si el paciente se puede operar o no. Los psiquiatras no somos cirujanos. No podemos decidir si el paciente se opera o no. Quien tiene la mejor experiencia a ese respecto es el cirujano. Por lo tanto, solemos responder con letrita bien redondita. La psiquiatría no niega ni aprueba paso a sala. La decisión es enteramente quirúrgica. Y conversamos aparte con el cirujano y le decimos, mira, este paciente tiene tal problema. Hay que administrarle tal y cual cantidad de medicación, puede haber ciertas dificultades de este tipo. Si se agita, le damos un condicional. Si es que está muy soporoso, se le puede retirar tal o cual medicación. En fin, le ayudamos para que pueda estar mejor y más tranquilo. Pero no, pero no se le puede negar la intervención solo porque no haya un familiar. Negar. Ojo. Otra cosa es que sea una cuestión electiva. Digamos que sea un paciente que tenga un problema por una colicitis. No es aguda en ese momento, pero necesita operarse. Nos da un poco de tiempo, tal vez. Un poco de tiempo para buscar familiar, para ver quién puede hacerlo, para poder darle medicación y ver si recupera la capacidad de juicio, ¿no? Y en todo caso, mientras no sea una situación de emergencia, se puede ir corriendo con un procedimiento para ver si esta persona puede recuperar sus facultades mentales. Y si eso se consigue, pues se le dirá todo lo necesario para que la persona pueda consentir o no. Puede que diga que no. Y mientras esté con el razonamiento adecuado, está en su derecho. Si no es una cuestión de emergencia, ahí queda, se respeta. ¿Mm? ¿Alguna otra curiosidad? Muchas gracias, doctora. Esto que has planteado se presenta muchas veces en zona rural. O bueno, no rural, sino en zonas alejadas de la ciudad grande, ¿no? Donde el paciente está solo y eh, no hay un familiar que lo vea cerca. Y que a veces el familiar puede abandonar al paciente en algún lugar. Puede ocurrir. La cosa en la que puede pasar, por ejemplo, es con los niños, ¿no? Si el niño tiene la edad de poder discernir, entonces ahí se acepta que el niño pueda consentir o no. Hay una película, mm, no recuerdo ahorita el nombre, que ilustra un caso de la vida real, ¿no? En el cual hay una niña que tiene una leucemia. Los padres concibieron a su hermana como para tener una dotación de médula ósea o de cuestiones parecidas o de una donante de sangre potencial. Y al cabo de un tiempo, la niñita dice que está cansada de ser donante. Y la mamá se enoja, se angustia con es posible, mocosa egoísta, que todo eh, es tan mala con tu hermana, por aquí, por allá. Y resulta que al final la hermana enferma le dice que efectivamente ella está de acuerdo con la decisión de no continuar con las donaciones, que ella también quiere descansar. Bueno, le voy a buscar el enlace para la próxima.
No, pues. Bueno, si no hay más preguntas, se nos pueden llegar por el interno. Nos encontramos la próxima semana. Doctora, una consultita. Sí, ¿Las exposiciones, hay alguna dinámica que se mantenga o solamente el tema los chicos ven cómo exponer? ¿me puedes escribir el interno? Sí, está bien. Aquí,